Si estás a punto de hacer una cocina y no sabes qué tipo de tope o encimera o barra colocarle, estás en el video correcto. Te voy a explicar no solamente cuáles son los diferentes tipos de encimera que existen, sino cuáles son las diferencias entre ellas, sino también explicarte cuál es el que más te conviene para tu cocina o tu proyecto. Vamos a arrancar. Lo primero que tenemos que entender es que ciertamente el área donde regularmente se aplican este tipo de acabados de materiales es en el área de la cocina. Pueden utilizarse también en el piso, en el suelo, en el piso como terminación de superficie, pero regularmente se utiliza en la cocina por el costo que este puede acarrear. Entonces, la encimera, barra o tope tiene una función más allá también de lo estético. Y precisamente por eso tenemos que determinar y saber elegir cuál es el tipo de encimera que más nos conviene, acorde al presupuesto o a la intención de uso. Hay muchísimas variedades que van desde las más tradicionales a las más arriesgadas o las más alternativas. Señalando las alternativas, por ejemplo, como topes o encimera de madera, tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, en acero inoxidable, en porcelanato, en cerámica. Entonces, las encimeras que son más comunes o los acabados más comunes para aplicarlo en la cocina son granito, mármol, cuarzo. Son encimeras o barras o topes de piedra. Las encimeras tienen un fin y es nosotros poder preparar los alimentos sobre esta superficie y que sean lo más duradera posible, que no admitan bacterias o que ciertamente su mantenimiento sea un mantenimiento mínimo. ¿Cuál de estos tres tú debes de elegir? ¿Granito, mármol o cuarzo? Para poder tener una elección sabia, tengo que decirte cuáles son las características de cada una de ellas, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Vamos a comenzar con el granito. Una de las ventajas del granito es que hay una variedad enorme en el mercado de presentación de este tipo de material. Pueden ser verde, gris. Y básicamente el granito es una piedra natural, bastante dura y resistente. Esto lo hace idóneo para un espacio de esta naturaleza porque sin mucho cuidado puedes utilizarlo, incluso hasta cortar sobre él y no le va a pasar nada. De alguna manera esa dureza permite que tú, si vas a usar el cuchillo, no lo rayes. Esa dureza del granito se debe a la porosidad, tiene menos poros que otras piedras como el mármol y esa porosidad hace que sea mucho más denso y a su vez también hace que sea menos susceptible a futuras manchas. Esa dureza hace también que pueda resistir mucho mejor las altas temperaturas. Dicho esto ya, ¿cuál sería entonces la ventaja de usar mármol? Lo primero es que no lo recomiendo precisamente porque es un material un poquito más débil en el sentido de que se puede rayar, se puede manchar y el costo dentro de lo que cabe, ¿verdad? En este tipo de material también suele ser un poquito elevado. Entonces lo que tenemos que tratar es de garantizar hacer una inversión, pero que esa inversión sea durable en el tiempo. El mármol no sería una opción a utilizar como tope en el área de la cocina. Ahora, eso nos queda entonces dos opciones, granito o cuarzo. El cuarzo viene siendo una combinación de cristales de cuarzo, de resinas y también de colorante. Esto hace que el cuarzo sea una opción sumamente atractiva al momento de colocarlo como tope. El costo suele ser un poquito más elevado, sin embargo, puede garantizarte mucho más variedad de diseño. El cuarzo tiene un 98% de cristales de cuarzo, pero no es un material 100% natural como el granito, que simplemente se extrae de la cantera, se corta y se pule. El cuarzo tiene estas combinaciones entre resina, material. Es un material que de alguna manera es fabricado, no es 100% natural. Sin embargo, el cuarzo está considerado como uno de los cristales más duros del planeta Tierra. Imagínate tú tener entonces este tipo de encimera en tu cocina. Va a garantizar que tú no tengas que estar preocupándote por futuras rayaduras,
Otra de las ventajas que puede tener el cuarzo es que tú puedes encontrar colores prácticamente sólidos, colores completos, que no tienen la apariencia de piel. Otra ventaja que tiene el cuarzo es que al tener poros o mínimos o prácticamente nulos, hace que la acumulación de bacterias sea lo mínima posible. En esas hendiduras, en esas porosidades, suelen al momento de estar cocinando con, por ejemplo, carnes crudas y ese tipo de cosas, esas bacterias pueden irse acumulando ahí. De manera tal que utilizar este tipo de materiales como el cuarzo puede garantizar también una mayor higiene en el área de cocina. El cuarzo, como no es un material 100% natural, también existen variedades en el mercado con apariencia del mármol. Fíjate que ya te había dicho que el mármol no lo recomiendo, pero si te gusta cómo luce la piedra de mármol, puedes conseguirlo también a través del cuarzo. ¿Cuáles son los pros y contras del cuarzo y del granito? Que al final de cuentas son los dos que te recomiendo. El granito, una es su durabilidad. Otra ventaja es que resiste altas temperaturas. Como estamos en un ambiente caliente, no vas a tener problema en agarrar un caldero que esté hirviendo y ponerlo sobre ese tope. No se te va a dañar. Y el costo, si analizamos el costo de un granito básico y lo comparamos con un cuarzo básico, suele ser el granito más económico. Lógicamente, siempre hay distintos precios que van variando conforme a lo complejo que puede ser el diseño, si pudiéramos decir, de ese granito o al tipo del granito. Contras del granito es que precisamente como es un material de alguna manera poroso, esos poros pueden hacer que si se le cae alguna salsa, algún vino, pudiera mancharse. Otra desventaja es que el granito, precisamente por esa característica, eventualmente tenemos que darle un mantenimiento. Probablemente, no sé si te has fijado, que en el área del fregadero, del lavado, en la parte posterior suele perder el color, el tono, el brillo. Y es precisamente por la capacidad que tiene este material de absorber el agua o absorber ese material que de alguna manera está circundante. Para mantener esa pieza en óptimas condiciones, anualmente, un año y medio, dependiendo del uso que tú le des, bueno, pues entonces llamar a la persona que trabaja con el granito para darle un mantenimiento de brillado, de repulido. Ahora vamos a hablar del cuarzo. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece este material y las desventajas? La mayor ventaja que tiene es la cantidad de modelos que nosotros podemos encontrar con apariencia de granito, con apariencia de mármol, con colores lisos, que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de diseño y a cualquier concepto que nosotros tengamos. Entonces, a diferencia del granito, el cuarzo básicamente está sellado, no tiene prácticamente poros. Esto garantiza que el proceso de limpieza sea mucho mejor, porque ya al momento de estar trabajando sobre él no vamos a tener el miedo de que si se le cae alguna salsa, algún vinito, algo que lo pueda manchar. Como no tiene poro, no absorbe entonces ese material y por ende la limpieza es mucho más fácil mantenerla. Al no mancharse, entonces tú te vas a ahorrar cada año y medio el tener que llamar a una persona que venga y te le dé el mantenimiento correspondiente. Es decir, en pocas palabras, mantenimiento nulo. Precisamente por todo esto que te acabo de mencionar está el tema, o pudiéramos decir que su desventaja está en el precio un poquito más elevado que el granito. Otra desventaja que tiene el cuarzo es que no es muy resistente a las altas temperaturas. ¿Esto qué quiere decir? No es que si tú vas a poner algo tibio se te va a dañar rápidamente, pero si tú por ejemplo agarras una olla muy caliente y la colocas sobre ella y la dejas un rato ahí, entonces te puede quemar la pieza y esa pieza ya quemada no es algo que se puede reparar. ¿Por qué es esto? Porque como no es un material 100% natural o tiene un 2% de materia de alguna manera artificial, pues entonces esto suele pasar. Teniendo en cuenta esto, ya va a depender de los proveedores que hayan en tu ciudad y el precio variaría conforme también al modelo que elijas. Si conoces alguna otra diferencia entre estos dos materiales, házmelo saber aquí en los comentarios. Y también invitarte a que te suscribas si esta información te sirvió y que la compartas con personas que tú entiendes que le puede gustar. Así de esa manera este canal sigue creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.